Sientes que no puedes y te da vergüenza admitirlo. Lo intentas, pero algo dentro de ti te frena. No es falta de ganas. No es pereza. Es peor. Es sentir que simplemente no eres suficiente. Te levantas con la intención de hacer algo diferente, de avanzar, de demostrarte que sí puedes, pero pasan los minutos, las horas, y terminas haciendo lo mismo de siempre. No porque quieras, sino porque algo dentro de ti te dice que no vale la pena intentarlo. Que vas a fallar. Que no estás listo. Que no eres como los demás. Y lo peor es que esa voz suena convincente. No grita. No discute. Solo susurra, y tú le crees. Empiezas a mirar a otros. Gente que avanza, que logra cosas, que parece tener claridad, disciplina, seguridad. Y sin darte cuenta, te comparas. Todo el tiempo. Comparas tu inicio con el resultado de otros. Tu duda con la confianza que ellos muestran. Tu miedo con su aparente valentía. Y en esa comparación, siempre pierdes. Te dices cosas que jamás le dirías a otra persona. Ellos sí pueden, yo no. Seguro voy a fallar. ¿Para qué intentarlo? Y poco a poco, empiezas a evitar. Evitas intentar. Evitas exponerte. Evitas dar ese primer paso que sabes que podría cambiar algo, pero también podría confirmar lo que más temes. Entonces te quedas ahí, en el mismo lugar. No porque no quieras avanzar, sino porque no crees que puedas. Y eso pesa. Pesa ver cómo pasa el tiempo. Pesa sentir que podrías hacer más, pero no lo haces. Pesa saber que hay algo dentro de ti, pero no confiar en ello. No se lo dices a nadie. Lo ocultas. Actúas como si todo estuviera bien. Como si solo necesitaras motivación. Como si fuera cuestión de tiempo. Pero en el fondo sabes que no es eso. Es más profundo. Es esa sensación constante de no estar a la altura. De no ser suficiente. De que, aunque lo intentes, algo va a salir mal. Y así, sin darte cuenta, empiezas a construir una vida más pequeña de lo que podrías. No porque no tengas potencial, sino porque dejaste de creer en él. Pero hay algo que nadie te explicó sobre esa sensación. Y cuando lo entiendas, todo cambia. No es el mundo el que te detiene. Es esa voz dentro de tu cabeza. La que te dice que no eres capaz, incluso antes de intentarlo. Esa voz no apareció de la nada. La has escuchado tantas veces que ya suena como si fuera la verdad. No la cuestionas. No la discutes. Solo la aceptas. Como si fuera un hecho. Te dice que no estás listo. Que necesitas más tiempo.
que deberías esperar el momento perfecto, que otros tienen algo que tú no, y tú le haces caso. No porque quieras rendirte, sino porque suena lógica, suena razonable, suena como protección, como si te estuviera cuidando de fallar, de hacer el ridículo, de intentar algo y no lograrlo. Pero no te está cuidando, te está limitando. Porque cada vez que decides no intentar algo, no estás evitando el fracaso. Estás confirmando esa voz. Le estás dando la razón. Y así, poco a poco, esa voz se vuelve más fuerte, más presente, más dominante, hasta que ya no parece una opinión, parece tu identidad. Empiezas a creer que así eres tú, que no eres disciplinado, que no eres constante, que no eres lo suficientemente bueno. Pero no naciste pensando eso. Lo aprendiste. Miras a otros avanzar. Y tú sigues en el mismo lugar. Y poco a poco, empiezas a creer que hay algo mal contigo. Abres el celular y ves resultados. Éxitos. Personas que lograron lo que tú ni siquiera te atreves a intentar. Ves seguridad, progreso, claridad. Y lo comparas con tu realidad. Con tus dudas. Con tu miedo. Con todo lo que aún no haces. Y en esa comparación, te reduces. No ves el proceso de los demás. No ves sus errores. No ves sus momentos de duda. Solo ves el resultado final y te mides contra eso. Es una comparación injusta, pero la haces todos los días. Y cada vez que lo haces, refuerzas la idea de que estás atrás, de que no eres suficiente, de que no tienes lo necesario. Entonces empiezas a justificarte. No es para mí. Eso es para gente más capaz. Yo no soy así. Y sin darte cuenta, te estás encerrando. Pero no es que no puedas. Es que tienes miedo. Miedo a confirmar lo que ya sospechas. Que no eres suficiente. Ese es el miedo real. No es el miedo a intentar. Es el miedo a intentarlo y fallar. Porque si fallas, sientes que eso lo confirma todo. Que esa voz tenía razón desde el principio. Que realmente no puedes. Que realmente no eres capaz. Entonces decides no arriesgarte. Prefieres quedarte con la duda que enfrentar una posible respuesta que no quieres escuchar. Prefieres imaginar lo que podría pasar que descubrir lo que realmente pasaría. Y así te quedas atrapado. No avanzas, pero tampoco fallas. No creces, pero tampoco te expones. Es una zona incómoda, pero conocida. Y lo conocido, aunque duela, se siente más seguro que lo incierto. Pero esa sensación no empezó hoy.
tal vez empezó hace mucho. Cuando alguien te hizo sentir menos. Cuando te compararon. Cuando no fuiste suficiente para alguien importante. Tal vez fue en la escuela. Cuando viste que otros eran reconocidos, y tú no. Cuando hiciste un esfuerzo, y nadie lo notó. Cuando cometiste un error, y te lo hicieron sentir como algo grande. Tal vez fue en casa. Cuando esperaban más de ti. Cuando no cumpliste esas expectativas. Cuando sentiste que tenías que demostrar algo, pero nunca era suficiente. O tal vez fueron pequeñas cosas, repetidas muchas veces. Comentarios. Miradas. Silencios. Momentos en los que empezaste a cuestionarte. A preguntarte si realmente eras capaz. Si realmente eras suficiente. Y como no encontraste una respuesta clara, empezaste a construir una. Una que explicara por qué te sentías así. Una que diera sentido a esa incomodidad. Y esa respuesta fue simple, pero peligrosa. No soy suficiente. Y desde ahí, todo cambió. Porque cuando crees eso, empiezas a actuar en función de eso. Dejas de intentar ciertas cosas. Evitas ciertos riesgos. Te mantienes pequeño, para no fallar en grande. Empiezas a elegir caminos más seguros, pero también más limitados. No porque sea lo que quieres, sino porque es lo que crees que puedes. Y eso define tu vida más de lo que imaginas. No son tus capacidades reales las que te frenan. Son las creencias que tienes sobre ellas. Pero aquí está el problema real. No es lo que pasó. Es lo que empezaste a creer. Porque lo que pasó ya terminó. Es parte del pasado. Pero lo que crees, sigue activo. Sigue influyendo en cada decisión. En cada intento. En cada oportunidad que dejas pasar. Esa creencia se volvió un filtro. Todo lo que haces, pasa por ahí. Todo lo que piensas, se interpreta desde ahí. Y mientras no lo cuestiones, va a seguir dirigiendo tu vida. Como si fuera una verdad absoluta. Cuando en realidad, es solo una historia que aprendiste. Y lo más peligroso, es que nunca te detuviste a comprobar si es cierta. Nadie viene a salvarte. Nadie va a darte seguridad. Y mientras esperas sentirte capaz, tu vida se queda en pausa. Es incómodo aceptarlo, pero es la verdad. Sigues esperando ese momento en el que todo haga sentido. Ese instante en el que te sientas listo, seguro, confiado. Como si un día fueras a despertar diferente, sin dudas, sin miedo, sin esa voz que te limita. Pero ese día no llega. No porque no lo merezcas, sino porque no funciona así. La seguridad que estás esperando no aparece antes de actuar.
No llega como una señal externa. No baja del cielo. No viene de nadie más. Y mientras sigues esperando sentirte listo, el tiempo pasa. Las oportunidades pasan. Las ideas se enfrían. Las ganas se desgastan. Y tú sigues en el mismo lugar. No porque no tengas potencial, sino porque estás esperando una condición que nunca fue necesaria para empezar. Te dijiste que empezarías cuando te sintieras preparado. Que lo intentarías cuando tuvieras más confianza. Que darías el paso cuando dejaras de tener miedo. Pero el miedo no se va antes. La confianza no aparece antes. La seguridad no llega antes. Y esa espera silenciosa se convierte en estancamiento. Sin darte cuenta, empiezas a vivir en pausa. Como si estuvieras en preparación constante para una vida que nunca empieza realmente. Te mantienes ocupado, pero no avanzas. Piensas mucho, pero actúas poco. Planeas, analizas, dudas, pero no ejecutas. Y eso crea una ilusión peligrosa. La ilusión de que estás haciendo algo, cuando en realidad estás evitando hacer lo que importa. No intentas, porque crees que no puedes. Y como no intentas, nunca mejoras. Y como no mejoras, confirmas que no puedes. Ese es el ciclo. Un ciclo invisible, pero extremadamente poderoso. No necesitas fracasar para sentir que fallaste. Solo necesitas no intentar. Porque cada vez que decides no hacer algo por miedo, estás reforzando la idea de que no eres capaz. Cada vez que te detienes antes de empezar, le das más fuerza a esa creencia. Y así, sin darte cuenta, construyes evidencia en contra de ti mismo. Evidencia falsa, pero convincente. Empiezas a decirte: ya lo intenté antes. No funcionó. No soy bueno en eso. Pero si miras con honestidad, muchas veces ni siquiera lo intentaste de verdad. Te rendiste antes. Antes de equivocarte. Antes de aprender. Antes de darte una oportunidad real. Y eso duele más de lo que parece. Porque no es un fracaso visible. No es algo que otros vean. Es algo interno. Silencioso. Repetitivo. Es saber que podrías hacer más, pero no lo haces. Es sentir que hay algo dentro de ti, pero no usarlo. Es vivir con la sensación constante de estar quedándote atrás, mientras finges que todo está bien. Y ese ciclo no se rompe solo. No se rompe con motivación. No se rompe con ganas momentáneas. No se rompe esperando. Se rompe cuando haces algo diferente. Pero hacer algo diferente implica incomodidad. Implica actuar sin garantías. Implica moverte sin sentirte listo.
implica exponerte. Y eso es exactamente lo que has estado evitando. Por eso sigues en el mismo lugar. No porque no puedas salir, sino porque salir implica enfrentar todo lo que has estado postergando. Y llega un punto en el que ya no puedes ignorarlo. Y un día, te cansas. No de fallar, sino de ni siquiera intentarlo. Te cansas de prometerte cosas que no cumples. Te cansas de empezar y abandonarte. Te cansas de ver cómo pasa el tiempo sin cambios reales. Te cansas de ti. De esa versión que duda, que se detiene, que se sabotea. Y ese cansancio es diferente. No es frustración momentánea. No es enojo pasajero. Es algo más profundo. Es darte cuenta de que estás participando en tu propio estancamiento. Que no es el mundo el que te está frenando. Que no son las circunstancias. Que no es la falta de oportunidades. Eres tú, repitiendo el mismo patrón, y eso incomoda. Porque es más fácil culpar afuera. Es más fácil decir que no puedes. Es más fácil rendirse antes de intentar. Pero cuando te das cuenta de que podrías estar haciendo algo distinto, y no lo haces, ya no puedes engañarte igual. Empiezas a ver con claridad. Ves las oportunidades que evitaste. Las decisiones que postergaste. Los momentos en los que pudiste actuar, pero no lo hiciste. Y esa claridad duele. Porque muestra todo lo que podría haber sido, y no fue. Pero también muestra algo más. Muestra que todavía puedes hacer algo diferente. Y ahí es donde aparece la pregunta que no quieres responder. ¿Cuántas cosas dejaste por miedo? No solo grandes decisiones. También pequeñas acciones diarias. Mensajes que no enviaste. Ideas que no compartiste. Intentos que nunca hiciste. Todo por miedo. ¿Cuántas veces te rendiste antes de empezar? ¿Cuántas veces dijiste luego, cuando en realidad era nunca? ¿Cuántas veces esperaste sentirte listo, sabiendo que no lo estabas intentando? Y la más incómoda de todas. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir así? Porque esto no cambia solo. No cambia con el tiempo. No cambia esperando. No cambia pensando más. Cambia cuando decides hacer algo distinto, aunque no te sientas capaz. Pero esa decisión es tuya. Y seguir evitando también lo es. Porque cada día que pasa, estás eligiendo. Elegir quedarte igual, también es una decisión. Y tiene consecuencias. Tal vez no inmediatas. Tal vez no visibles. Pero reales. Porque el tiempo no se detiene. Y mientras tú dudas, la vida sigue avanzando. Sin esperar a que te sientas listo.
Aquí está la verdad que nadie te dice. No necesitas sentirte capaz para empezar. Durante tanto tiempo te hicieron creer que primero viene la seguridad, luego la acción. Que necesitas confianza antes de dar el paso. Que debes eliminar el miedo antes de intentarlo. Pero eso nunca fue cierto. La mayoría de las personas que hoy parecen seguras, empezaron sintiéndose exactamente como tú. Dudando. Inseguras. Con miedo de fallar. Con miedo de no ser suficientes. La diferencia es que no esperaron a sentirse listas. Actuaron con duda. Avanzaron con miedo. Intentaron sin garantías. Y en ese proceso, construyeron lo que tú estás esperando. Porque la confianza no es el punto de partida. Es el resultado. No aparece antes de actuar. Aparece después de hacerlo muchas veces. Después de equivocarte. Después de sobrevivir a esos errores. Después de darte cuenta de que no te destruyen. La confianza se entrena. Pero no en la mente, en la acción. Cada vez que haces algo que pensabas que no podías, aunque sea pequeño, estás enviando un mensaje distinto a tu cerebro. Le estás diciendo, tal vez sí puedo. Y eso cambia todo. Porque empiezas a romper esa historia que llevas repitiendo tanto tiempo. Esa historia que dice que no eres capaz. Esa historia que nunca comprobaste, pero que siempre asumiste como verdad. La confianza no viene antes. Viene después. Después de intentar. Después de fallar. Después de seguir. Ese orden es incómodo. Porque implica exponerte sin tener garantías. Implica moverte sin sentirte listo. Implica aceptar que al inicio no te vas a sentir seguro. Pero ese es el camino real. No hay otro. No existe una versión de ti que mágicamente se sienta capaz antes de empezar. Esa versión se construye en el proceso. Mientras actúas. Mientras te equivocas. Mientras aprendes. Y eso cambia la forma en la que ves todo. Porque ya no esperas sentirte listo. Empiezas, y luego te vuelves capaz. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo. Ese es el punto donde la mayoría se detiene. Porque creen que si no lo hacen bien, no vale. Que si fallan, es una señal de que no pueden. Que si no sale como esperaban, deberían parar. Pero eso es exactamente lo que mantiene el ciclo. El perfeccionismo no es excelencia. Es miedo disfrazado. Es una forma elegante de no intentarlo realmente. Porque mientras exiges perfección, siempre tienes una excusa para no empezar. Nunca es el momento ideal. Nunca estás suficientemente preparado. Nunca es suficiente.
y así no haces nada. Pero cuando aceptas que no necesitas hacerlo perfecto, algo se libera. Te das permiso de empezar mal, de equivocarte, de aprender en el camino. Te das permiso de ser principiante. Y eso es poderoso. Porque todos los que hoy admiras pasaron por ahí. Todos fueron malos al inicio. Todos dudaron. Todos fallaron. Pero no se detuvieron ahí. Siguieron. Y ese es el punto clave. No es el talento. No es la inteligencia. No es la suerte. Es la capacidad de seguir a pesar de no sentirse capaz. Esa es la verdadera diferencia. Cuando empiezas a actuar, aunque sea con inseguridad, empiezas a generar evidencia nueva. Evidencia real. No basada en pensamientos, sino en experiencias. Pequeñas acciones. Pequeños avances. Pequeñas victorias. Y esas pequeñas cosas empiezan a acumularse. Al principio casi no se notan. Parecen insignificantes. No cambian todo de inmediato. Pero cambian algo mucho más importante. Tu percepción. Empiezas a verte diferente. Ya no como alguien que no puede, sino como alguien que está intentando. Y eso abre una puerta. Porque si estás intentando, puedes mejorar. Y si puedes mejorar, puedes avanzar. Y si puedes avanzar, esa historia deja de tener sentido. Cada pequeño intento rompe esa mentira en tu cabeza. No de golpe, no completamente, pero sí lo suficiente como para debilitarla. Y mientras más actúas, más se rompe. Empiezas a notar que el miedo sigue ahí, pero ya no decide por ti. Que la duda aparece, pero no te paraliza igual. Que no necesitas eliminar esas emociones para moverte. Puedes avanzar con ellas. Y eso es libertad. Porque deja de ser una lucha interna constante. Ya no necesitas convencerte de que eres capaz. Solo necesitas demostrarte que puedes intentar. Una y otra vez. Empiezas a construir una nueva identidad. No basada en lo que sientes, sino en lo que haces. Te conviertes en alguien que actúa. Aunque tenga miedo. Aunque dude. Aunque no esté seguro. Y eso cambia completamente el juego. Porque ya no dependes de cómo te sientes para avanzar. Dependes de tus decisiones. Y tus decisiones, si están bajo tu control. Tal vez no puedas controlar el resultado. Tal vez no puedas evitar errores. Tal vez no puedas garantizar éxito inmediato. Pero puedes controlar si lo intentas o no. Y eso es suficiente para empezar. No necesitas un cambio radical.
No necesitas transformar toda tu vida de un día para otro. Necesitas empezar pequeño. Un paso. Una acción. Algo que antes evitabas y ahora decides hacer. Aunque sea incómodo. Aunque sea imperfecto. Aunque no estés seguro. Ese primer paso no cambia todo. Pero cambia la dirección. Y la dirección lo cambia todo con el tiempo. Porque ya no estás estancado. Ya no estás esperando. Estás en movimiento. Y el movimiento crea claridad. Te muestra que funciona y que no. Te permite ajustar. Te obliga a aprender. Y eso no lo consigues pensando. Solo actuando. Empiezas a darte cuenta de algo importante. No era que no podías. Era que no estabas actuando. Y eso duele, pero también libera. Porque si el problema era la acción, entonces la solución también lo es. No necesitas convertirte en otra persona. No necesitas eliminar tus dudas. No necesitas esperar a sentirte diferente. Solo necesitas hacer lo que ya sabes que deberías hacer, incluso sin ganas. Eso es disciplina real. No hacer las cosas cuando te sientes bien, sino hacerlas a pesar de no sentirte listo. Y eso se entrena. Cada día. Cada decisión cuenta. Cada momento en el que eliges actuar en lugar de evitar, estás cambiando algo. Aunque no lo veas de inmediato. Porque el cambio no siempre es visible al inicio. Es interno. Es silencioso. Pero es real. Empiezas a confiar un poco más en ti. No porque todo salga bien, sino porque sabes que no te vas a abandonar. Que vas a intentar. Que vas a seguir. Y esa confianza es distinta. No es arrogante. No es perfecta. No es constante. Pero es suficiente. Suficiente para avanzar. Suficiente para no rendirte. Suficiente para construir algo real. Y aquí es donde todo cambia. Porque dejas de preguntarte si puedes. Y empiezas a demostrarte que sí. No eres incapaz. Solo llevas demasiado tiempo creyéndolo. Durante años, repetiste una historia sin darte cuenta. Una idea que empezó pequeña y se volvió parte de ti. No porque fuera verdad, sino porque nunca la cuestionaste. Te acostumbraste a verla como un hecho. Como algo definitivo. Como una descripción exacta de quién eres. Pero no lo es. No eres incapaz. Nunca lo fuiste. Lo que pasó es que aprendiste a dudar de ti. Aprendiste a frenarte antes de empezar. Aprendiste a interpretar cada error como una confirmación, en lugar de verlo como parte del proceso.
Y cuando repites eso suficientes veces, deja de parecer una creencia. Parece tu realidad. Pero no lo es. Es una construcción. Una historia que fuiste armando con experiencias, con comentarios, con momentos en los que no supiste cómo responder y terminaste sacando una conclusión equivocada. Una conclusión que te limitó más de lo que te protegió. Porque creer que no eres capaz no te hace más seguro. Te hace más pequeño. Te hace dudar antes de actuar. Te hace frenar antes de intentar. Te hace abandonar antes de descubrir de lo que realmente eres capaz. Y lo más peligroso es que te acostumbras. Te acostumbras a no intentar. A no exponerte. A no arriesgarte. Te acostumbras a vivir por debajo de tu potencial y empiezas a llamarlo normal. Pero no lo es. No es normal sentir que podrías hacer más y no hacerlo. No es normal vivir con la sensación constante de estar quedándote atrás. No es normal ignorar lo que sabes que podrías intentar. Solo se volvió familiar. Y lo familiar muchas veces se confunde con lo correcto. Pero no lo es. Porque cada vez que eliges no intentar, estás reforzando esa historia. Cada vez que te dices no puedo, sin haberlo intentado, estás confirmando algo que nunca comprobaste. Y así pasan los días. Luego semanas. Luego meses. Luego años. Y un día miras atrás y te das cuenta de cuánto tiempo pasó. De cuántas cosas no hiciste. De cuántas oportunidades dejaste ir, de cuántas veces pudiste haber empezado, pero no lo hiciste. Y eso pesa. No porque no tengas tiempo, sino porque sabes que podrías haber estado en otro lugar. Pero aquí hay algo importante. No se trata de culparte. Se trata de darte cuenta. Porque mientras no lo veas, no lo puedes cambiar. Y ahora lo estás viendo. Estás viendo el patrón. Estás viendo cómo esa creencia ha influido en tus decisiones. Estás viendo cómo te has frenado, incluso cuando querías avanzar. Y eso, aunque incómodo, es poderoso. Porque significa que ya no estás en automático. Ya no estás actuando sin cuestionar. Ahora tienes una opción. Seguir igual. O empezar a hacer algo distinto. Y mientras sigas creyéndolo, nada va a cambiar. No importa cuánta motivación tengas. No importa cuántos videos veas. No importa cuántas veces te prometas que mañana será diferente. Si en el fondo sigues creyendo que no puedes, tus acciones van a reflejar eso. Vas a dudar. Vas a postergar. Vas a evitar. Porque tu comportamiento siempre sigue a tus creencias. Pero el momento en que lo cuestionas, empieza tu vida de verdad. No cuando te sientes listo. No cuando desaparece el miedo. No cuando todo encaja. Empieza cuando decides no creer automáticamente en esa voz. Cuando la escuchas,
pero no le haces caso. Cuando aparece el no puedo, y aún así haces algo. Ese momento es clave, porque rompe el patrón. No necesitas eliminar la creencia de inmediato. Solo necesitas dejar de obedecerla. Y eso cambia todo. Porque cada vez que actúas en contra de esa idea, la debilitas. Cada vez que haces algo que antes evitabas, creas una grieta en esa historia. Y esas grietas, con el tiempo, la rompen. No de un día para otro, pero sí de forma inevitable. Porque una creencia no sobrevive sin evidencia. Y si empiezas a generar evidencia contraria, deja de sostenerse. Empiezas a ver que puedes intentar, que puedes avanzar, que puedes equivocarte y seguir. Y eso transforma la forma en la que te ves. Ya no como alguien que no puede, sino como alguien que está cambiando. Y ese cambio no es externo. Es interno. Es la forma en la que interpretas lo que haces. Es la forma en la que respondes al miedo. Es la forma en la que decides, a pesar de la duda. Empiezas a notar algo. El miedo no desaparece. La inseguridad no se va completamente. La voz sigue apareciendo, pero ya no tiene el mismo poder. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. Que no necesitas creerle. Que no necesitas esperar a sentirte diferente. Que puedes actuar igual. Y eso te libera. Te libera de la espera. Te libera de la excusa. Te libera de la necesidad de sentirte listo. Empiezas a moverte. Y ese movimiento, aunque sea pequeño, cambia tu dirección. Tal vez no veas resultados inmediatos. Tal vez no todo salga bien. Tal vez sigas dudando. Pero ya no estás en el mismo lugar. Y eso es lo importante. Porque el cambio real no es instantáneo. Es acumulativo. Se construye con pequeñas decisiones. Con pequeños actos de valentía. Con momentos en los que eliges actuar en lugar de evitar. Y esos momentos suman. Más de lo que imaginas. Cada vez que lo haces, te fortaleces. No porque todo salga perfecto, sino porque no te detienes. Y esa es la diferencia. No es ser mejor que otros. No es hacerlo sin miedo. Es no rendirte antes de intentar. Eso es lo que cambia tu vida. No un momento épico. No un gran logro. No una transformación inmediata. Sino la decisión constante de no abandonarte. De no traicionarte. De hacer lo que sabes que deberías hacer, incluso cuando no te sientes capaz. Porque no se trata de ser capaz. Se trata de dejar de rendirte antes de intentarlo. Y eso está en tus manos. No depende de tu pasado. No depende de lo que otros dijeron. No depende de cómo te sientes hoy. Depende de lo que haces ahora. De la decisión que tomas en este momento. De si eliges intentar
o volver a lo mismo. Y no necesitas hacerlo todo hoy. No necesitas cambiar tu vida completa. Solo necesitas empezar. Algo pequeño. Algo que has estado evitando. Algo que sabes que podrías hacer, pero no haces. Empieza ahí. No perfecto. No seguro. No listo. Solo empieza. Y luego sigue. Un paso más. Y luego otro. Y otro. Sin esperar sentirte diferente. Sin esperar garantías. Solo avanzando. Porque cada paso cuenta. Cada intento importa. Cada decisión construye algo. Y ese algo, con el tiempo, se convierte en todo. En una nueva forma de vivir. En una nueva forma de verte. En una nueva historia. Una en la que ya no eres la persona que se detiene, sino la que intenta, la que falla y sigue, la que duda, pero avanza, la que no se rinde antes de empezar. Y esa persona siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitaba una cosa: que dejaras de creer que no puedes. Si esto te tocó, no lo ignores. No lo dejes pasar como otro momento de motivación que se pierde. Haz algo con esto. Aunque sea pequeño. Aunque sea incómodo. Pero hazlo. Y escribe en los comentarios: voy a intentarlo aunque tenga miedo. No para demostrarle nada a otros, sino para comprometerte contigo. Para dejar claro que esta vez no te vas a quedar igual. Y guarda este video, porque lo vas a necesitar. No hoy, sino esos días en los que la duda vuelva. En los que el miedo aparezca otra vez. En los que sientas que no puedes. Porque va a pasar. Pero la diferencia es que ahora ya sabes qué hacer. No necesitas sentirte capaz. Solo necesitas no rendirte antes de intentarlo.